Las formas, las figuras o patrones. Existen una serie de variables correspondientes a las figuras y a los patrones chartistas y por otra parte las ligadas a la estructura de lectura de las velas japonesas. Estudiaremos los dos temas amplificados en capítulos independientes, que son las formas, las figuras chartistas y los patrones de velas japonesas. Son los dos siguientes capítulos que vienen, también muy bonitos. Medición del mercado. Las fluctuaciones entre oferta y demanda presentes en el mercado dan lugar o proyectan las estrategias y las emociones de los participantes en el mercado a partir de una serie de formas, figuras o patrones presentes en los gráficos. Aquí ya vamos adentrándonos en el por qué se forman los patrones, en el por qué estamos viendo en los gráficos las figuras, las velas, las subidas y las bajadas. Estos no son otra cosa más que las estrategias y las emociones de los participantes del mercado, que estamos viendo gráficamente y tenemos que aprender a interpretarlas. Nuestro trabajo es ese, nuestro trabajo es aprender a interpretar esas emociones que están teniendo los participantes. Hay miedo en el mercado, hay euforia en el mercado. Estas son las emociones que tenemos que aprender a interpretar para poder tener éxito en este trabajo, sin duda. Es decir, es un trabajo que tiene todo que ver con lo financiero, pero realmente es un trabajo que tiene todo que ver con lo psicológico, ¿no? Con lo psicológico y con la observación del comportamiento humano. La observación del comportamiento humano a través de un gráfico, a través de lo que estoy viendo dibujado, puedo saber qué está usted o qué está todo el mercado pensando. Es así. La metodología del análisis técnico sirve para detectar patrones en los movimientos de los activos a partir de los precios con el fin de anticipar la dirección del mercado y tomar acción cuando estos alcancen su nivel ideal, los precios. Una de las bases del análisis técnico es que toda la información del mercado está contenida en el precio. Las mediciones en el análisis técnico se efectúan siempre con base en gráficos. Vamos a ver adelante el capítulo. Los fundamentos. Hablamos de que el mercado descuenta todo tipo de información, es decir, todos los factores que influyen en el precio ya han sido tomados en cuenta y el gráfico los está descontando en cada segundo y en tiempo real. Estos son los fundamentos del análisis técnico, por supuesto. Fundamentos del análisis técnico. El mercado descuenta todo tipo de información. Es decir, lo que sabemos, lo que ha surgido ya en las noticias, lo que no ha surgido aún en las noticias, como puse el ejemplo hace un rato, ya las está descontando el mercado y eso lo estamos viendo gráficamente. Es uno de los argumentos que utilizan las personas que operan única y exclusivamente con el análisis técnico. Dicen, no, yo no necesito ni siquiera ver noticias. ¿Por qué? No necesito ni siquiera leer, ni siquiera saber qué está pasando, qué va a ocurrir con el informe económico, cuáles son las expectativas. ¿Por qué? Porque soy capaz de leer desde el punto de vista técnico en el gráfico qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las emociones que están teniendo los participantes del mercado, los actores del mercado. Y lo sé leer, entonces no necesito absolutamente nada más. Yo no soy de esa teoría, yo realmente sí pienso que hay que estar informado independientemente del saber hacer muy bien un análisis técnico. Creo que, como lo dije al comienzo de este módulo, pocos elementos tenemos realmente para poder llegar a la conclusión o a las conclusiones de mercado a las cuales tenemos que llegar con los datos que tenemos a mano, y esos datos pues pasan por un lado por los que nos da o dona el gráfico y por lo que nos dan también todos los indicadores macroeconómicos, etcétera, etcétera. Los precios están sujetos a tendencias. Al observar un gráfico de precios, el analista técnico encuentra la tendencia implícita, es decir, la dirección que siguen los precios. Tendencia. La historia se repite. El estudio de los gráficos permite deducir que las formaciones según los cuales se mueven los precios se repiten. Lo anterior está determinado por la repetición del comportamiento humano en situaciones específicas. El conocimiento de las formaciones que aparecen con más frecuencia en los gráficos
es determinante en la predicción del comportamiento de los precios a futuro, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Muy clave, ¿no? Y lo vamos a ir viendo más adelante. Si conocemos, si tenemos claro los tipos de formaciones más evidentes y que están apareciendo permanentemente o con frecuencia en los gráficos que estamos analizando independientemente de todos, de cualquier activo, vamos a tener muchísima más facilidad de predecir el comportamiento de estos precios a futuro en cualquiera de sus plazos. Las categorías del análisis técnico tenemos, por un lado, el chartismo, lo veremos en el siguiente capítulo. Todos los patrones chartistas ya tuvimos en anteriores capítulos de FIT la aproximación al chartismo, que fue el que creó Charles Dow y todos estos otros señores que estudiamos. Y por otro lado tenemos el análisis técnico o cuantitativo estricto. ¿Okay? Entonces tenemos el chartismo por un lado y por otro lado las categorías de análisis técnico, chartismo y análisis técnico o cuantitativo estricto. El chartismo, ya lo supimos, ya lo vimos, es un enfoque que estudia los patrones gráficos sin la ayuda de ninguna otra herramienta. ¿Okay? Ya lo vimos en capítulos en los antecedentes y patrones chartistas. Y por otro lado tenemos el análisis técnico o cuantitativo estricto. Este es el análisis técnico al completo, en el cual además de estudiar y utilizar los gráficos y los patrones chartistas a partir de la identificación de figuras y patrones, se hace uso de otras herramientas. Las herramientas más frecuentes de utilización se denominan indicadores y osciladores, entre los cuales tenemos una gran variedad que estudian o tienen en cuenta distintos tipos de variables. A continuación, listo los que estudiaremos en este curso: medias móviles, tendencia, volumen, volatilidad, osciladores, osciladores centrados, amplitud, Fibonacci, Williams, Gann, Schiff y ondas. Las ventajas y las desventajas del análisis técnico. Como ventajas podríamos enumerar que el precio es un dato objetivo al que se puede tener acceso en tiempo real en cada momento y operar a partir del price action o de la acción de precio. Y por otro lado, que permite predecir el comportamiento del precio y los momentos óptimos de entrada y de salida del mercado. El timing operacional nos lo va a dar el análisis técnico. El análisis fundamental nunca nos va a dar un timing operacional, no lo puede dar. El análisis técnico nos da el timing operacional exacto, que es el que necesitamos adquirir, la habilidad que necesitamos adquirir, el poder golpear la bola en el momento justo antes de que suba o baje para poder dar un buen golpe, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro en el trading, y el análisis técnico nos va a dotar de esta habilidad, de la habilidad de poder identificar exactamente a partir del análisis de gráficas, a partir de la utilización de los diferentes marcos de tiempo o time frames, la identificación de las tendencias del mercado y adaptarnos a ellas, saber en qué momento compramos, en qué momento vendemos. Sin este timing, el tener claro en un determinado momento una tendencia no sirve para nada, porque vamos a entrar en operaciones que pueden tener reversas o correcciones que, dependiendo de la volatilidad que tengan los activos, por ejemplo, si estamos operando petróleo y tenemos una volatilidad implícita del 2%, histórica e implícita del 2, 3, 4% en petróleo, pues vamos a tener unas oscilaciones muy altas. Y si entramos, a pesar de tener una tendencia, por ejemplo, al alza, estamos entrando en largos, es decir, al alza, pero hay unas correcciones del 4%, pues seguramente no las aguantaremos. Se pierde mucho dinero en un 4% en una operación. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? El análisis técnico es el que nos va a dotar del timing perfecto de entrada al mercado, ¿ok? Nunca lo perdamos de vista. El proceso de aprendizaje es en principio muy complejo, o más complejo, ¿no?, que el del análisis fundamental. El análisis fundamental se lee y se aprende y tal, ¿no?
Pero, y se sabe que hay unos indicadores, y se sabe que hay unos informes mensuales, unos informes trimestrales, unos informes semestrales, unos informes anuales, económicos que pesan sobre el mercado, que hay unos resultados que están presentando las empresas, que hay unos planes que tienen o no tienen las empresas, que los están o no los están cumpliendo, etcétera, etcétera. Y todo esto nos determina pues el análisis fundamental. Entonces, pues digamos que el análisis fundamental lo que hay es que ser muy estudioso y estar permanentemente aplicado a cada una de las circunstancias que van ocurriendo en el mercado en general, mientras que en el análisis técnico pues hay tantísimos, es tan subjetivo que es muy complejo de aprender realmente, pero para eso estamos acá, para poder ir dotándolos de todos los tips y dotándolos de, si ustedes ponen cuidado y van cogiendo realmente cada una de las cosas que les estoy diciendo, no hay absolutamente nada acá que no sea importante, ¿ok? Entonces, por favor, todas las cosas que les voy dando, vayan quedándose con ellas, al disco duro todas, todas. Aquí no hay nada que sea menos importante que otra cosa, ¿ok? Y por otro lado, digamos que se adapta este análisis técnico a cualquier entorno operativo y a cualquier dimensión de tiempo. ¿Qué desventajas tiene? Las desventajas pues ya las hemos hablado, es decir, la interpretación de las gráficas es subjetiva. La información que dan los diferentes indicadores no siempre es fiable. Hay informaciones contradictorias que unos y otros indicadores nos dan permanentemente. Hay que aprender a interpretar. Aquí en el análisis técnico realmente no hay nada escrito. Hay una cantidad de tesis, hay una cantidad de patrones, hay una cantidad de indicadores y tenemos que ver cómo crear nuestro propio sistema para poder obtener éxito en el mercado, porque de eso es de lo que se trata todo esto. De lo que se trata todo esto es de ganar dinero. Y el dinero hay que ganarlo consistentemente. Se gana consistentemente en la medida en la cual creamos un sistema. En la medida en la cual creamos ese sistema y ese sistema nos hace ganar dinero, pues tenemos que mantenerlo, tenemos que ser consistentes con él, tenemos que ser muy disciplinados y tenemos que combinar muchísimas herramientas de análisis de las cuales los estoy dotando permanentemente desde el comienzo de este curso y seguiremos dotándonos de todas esas herramientas y lo que hay es que ponerle atención. Aquí esto no se trata de comprar unas acciones y dejarlas ahí durante 5 años para que suban y bajen. No, aquí de lo que se trata es de ver cómo nos convertimos en unos traders de verdad, que podamos entrar al mercado a las 8 de la mañana y a las 8:30 de la mañana haber realizado utilidades. En eso consiste esto, ¿ok? Así que mucho ojo con todos los conceptos. Necesitamos disciplina, necesitamos entrenamiento, necesitamos pasión, necesitamos amor por todo esto que estamos haciendo, necesitamos excelencia, lo decía en el video promocional de FIT, el trader debe tener una necesidad de excelencia permanente. Este es un mercado en el cual se necesita ser excelente, o el mercado nos saca directamente, ¿ok? Así que mucha disciplina, mucha atención, importantísimo módulo el que acabamos de ver, por favor, estudiarlo, reestudiarlo, leerlo, entender muy bien todos los conceptos. Escríbanme, por favor, muy importante, escríbanme con todas sus dudas, con las dudas particulares, con las dudas específicas que tienen. Pidan una cita conmigo, puedo hacerles también tutoriales, tete a tete para lograr aclarar ciertos conceptos que se les puedan llegar a dificultar. Un abrazo inmenso para todos y tengan un feliz día. Gracias.